Bueno chicos, para terminar esta clase vamos a hablar del sistema endocrino. Y para comenzar a hablar del sistema endocrino quiero que vean estas imágenes. ¿Ya? Un adolescente, otra adolescente, un adolescente creciendo, ¿cierto? Ahí a través del tiempo, ¿cierto? En la pubertad ocurren cambios fisiológicos. En el embarazo, ¿cierto? Las mujeres también experimentan cambios fisiológicos, incluso cambios emocionales. ¿Qué relación guardan todas estas imágenes? ¿Qué las une? Y la respuesta es las hormonas. Y las hormonas son especies químicas, son una especie de mensajero químico. Mensajeros químicos que están viajando por nuestra sangre y cuya función es regular ciertas funciones de nuestro organismo. ¿Ya? La función de las hormonas es mantener el equilibrio, ¿ya? De ciertas funciones. Vamos a hablar un poco de la hormona. Entonces, el sistema endocrino tiene que ver con las hormonas. Entonces, ¿cuáles son las funciones del sistema endocrino? Son la coordinación y regulación de todas las actividades de nuestro cuerpo. Y cuando hablamos de la coordinación y regulación de todas las actividades de nuestro cuerpo, ¿cierto? Hablamos del crecimiento, hablamos de la reproducción sexual, hablamos de, en el caso de la mujer, en el embarazo, la producción de leche, ¿ya? Están reguladas por la hormona. En el caso de ambos, del ser humano, ¿cierto? El mantener el equilibrio de azúcar en la sangre, de glucosa, está regulado por una hormona que se llama insulina. Es por eso que los diabéticos tienen un desequilibrio en esta hormona. Por eso deben inyectarse muchas veces, en ciertos casos, insulina artificial, externa, para establecer este equilibrio. Entonces, las hormonas son súper importantes. En la pubertad, ¿cierto? Las hormonas están relacionadas con el crecimiento de los huesos, el crecimiento del vello púbico, ¿ya? El crecimiento del vello en general, el crecimiento de la musculatura esquelética. Todas estas actividades de nuestro cuerpo humano están reguladas por estos mensajeros químicos llamados hormonas. La coordinación y regulación se lleva a cabo mediante estos mensajeros químicos, hormonas, que viajan por el torrente sanguíneo. Por eso se mueven a través de todo nuestro cuerpo. También ciertas hormonas pueden regular nuestro estado anímico, ¿ya? Hay ciertas hormonas como la serotonina, ¿ya? O la oxitocina, que son hormonas que tienen que ver con ciertos estados anímicos, con emociones. Por ejemplo, si una persona está feliz o está relajada, es probable que tenga más serotonina en su sangre, ¿ya? Que es una hormona que regula eso. Entonces, ¿se dan cuenta de la importancia del sistema endocrino? El sistema endocrino regula casi todas las funciones de nuestro cuerpo, ¿ya? Y está muy ligado con el sistema nervioso, ya que en conjunto tienen que ver mucho con el proceso. El sistema nervioso, ¿en qué se diferencia el sistema nervioso y el sistema endocrino? El sistema nervioso comunica a nuestro cuerpo con el entorno, ¿ya? Con el entorno, con nuestro medio ambiente. Tiene que ver con las señales que recibe del medio ambiente. Pues están los receptores, el sistema autónomo, ¿cierto? Y ciertas funciones básicas del cuerpo. Y el sistema endocrino regula nuestro cuerpo humano. Todo lo que tiene que ver con nuestras actividades de nuestro cuerpo. El sistema endocrino, ¿cierto? Está formado por glándulas endocrinas. Las glándulas endocrinas son glándulas que liberan ciertas hormonas con funciones específicas, cada una. En la imagen podemos ver algunos ejemplos. Por ejemplo, la tiroides. La tiroides es una hormona que se encuentra acá en el cuello, ¿ya? ¿Y qué hormona libera la tiroides? La tiroxina. ¿Y qué regula la tiroxina? Regula los procesos metabólicos. Por eso una persona que sufre de hipotiroidismo, es decir, una afección donde produce menos tiroxina de lo normal, suele tener un metabolismo mucho más lento. Por eso suelen tener sobrepeso, ¿ok? También regula
La tiroides también regula la temperatura corporal. Por eso las personas que sufren de hipertiroidismo, es decir, esas personas que tienen demasiada hormona tiroxina, producen más de lo necesario, suelen ser muy delgados. ¿Ya? Suelen ser muy delgados y suelen ser muy friolentos. ¿Ok? Y al revés, si sufren hipotiroidismo, es decir, producen menos tiroxina, suelen ser más gorditos y menos friolentos. ¿Ok? Otro ejemplo, el páncreas, como le hablaba yo. El páncreas es una glándula endocrina que libera insulina y glucagón, que son hormonas que regulan la concentración de azúcar en la sangre. ¿Ya? Entonces, cuando se ve afectado el páncreas por diversas enfermedades como la diabetes, la producción de insulina, de esta hormona insulina, se ve afectada. Por tanto, se desregula la concentración de sangre, perdón, la concentración de azúcar en la sangre, se dispara. En este caso aumenta la concentración de azúcar en la sangre, debido al mal funcionamiento de esta glándula endocrina que es el páncreas. Y así encontramos otras, por ejemplo, los órganos sexuales son glándulas endocrinas. Por ejemplo, los ovarios son una glándula endocrina, ¿ya? Y los ovarios liberan una hormona que es el estrógeno, ¿ya? Y que el estrógeno es una hormona que está relacionada con el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios femeninos. ¿Ya? ¿Cuáles son estos caracteres secundarios femeninos? Son, por ejemplo, la voz, ¿cierto? La complexión de la mujer, los pechos, las caderas. Todas estas diferencias entre el hombre y la mujer están determinadas por el estrógeno. ¿Ok? En el hombre, el testículo, o los testículos vendrían siendo la glándula endocrina que produce la testosterona, que es la hormona encargada del desarrollo de los caracteres secundarios masculinos. ¿Cuáles son esos? Voz grave, ¿cierto? Vello, musculatura ancha, menor grasa corporal, ¿ya? Y las características que se dan en el sexo masculino, ¿ok? Es por eso que ciertas personas pueden cambiar sus caracteres si se inyectan hormonas artificiales. Por ejemplo, ciertas personas transexuales pueden eventualmente inyectarse estrógeno o testosterona, por ejemplo. Una persona transgénero podría inyectarse estrógeno para expresar caracteres sexuales femeninos, es decir, para que sus caracteres sexuales masculinos queden inhibidos, es decir, en este caso, una disminución del vello corporal, una disminución de la musculatura y probablemente, ¿cierto?, el cambio en la voz. Hay también muchas glándulas endocrinas, estas no son las únicas, pero por ejemplo están las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales se llaman suprarrenales porque están encima del riñón, ¿ya? Es una glándula suprarrenal, arriba del riñón, y están encargadas de acelerar el metabolismo a través de distintas hormonas, como la adrenalina, la noradrenalina. Todas estas hormonas se liberan ¿cuándo? Por ejemplo, la adrenalina se libera, ¿cuándo se liberaba? Cuando nuestro organismo está controlado por el sistema nervioso simpático, ¿se acuerdan o no? El sistema nervioso simpático activa lo que es huida, lucha y huida. Por ejemplo, cuando estamos en una situación de peligro, ¿cierto? Hay una señal que llega del sistema nervioso a la glándula suprarrenal que le dice, oye, libera adrenalina. Y la adrenalina es una hormona, un mensajero químico que es liberado en el torrente sanguíneo y produce todo lo que pasa cuando sentimos adrenalina. Dilatación de la pupila, aumento de la respiración, relajación de la musculatura, ¿ya? Todas esas características del sistema parasimpático, ¿cierto?, están reguladas por estas hormonas. Por eso hay una relación entre el sistema nervioso y sistema endocrino. Ok, el hipotálamo es una estructura del encéfalo, que está en el sistema nervioso central, y tiene que ver mucho con las señales. Acuérdense que el cerebro es el comando central, es el que comanda todo el resto del cuerpo. En este caso, el hipotálamo, ¿cierto?,
tiene una sección que se llama la adenohipófisis, ¿ya? La adenohipófisis es una glándula endocrina que está en el cerebro, acá arriba en nuestra cabecita, ¿cierto? Que segrega ciertas hormonas estimulantes. Y las hormonas estimulantes son hormonas que al segregarse estimulan ciertas funciones, ciertas actividades del cuerpo humano. Por ejemplo, de las más conocidas, para aquellas mamitas, ¿cierto? Para las mamitas acá que han tenido la oportunidad de tener hijos, ¿cierto? La hormona estimulante de las mamas, la prolactina, que es segregada en el proceso de embarazo. ¿Para qué? Para producir leche. Tenemos, por ejemplo, la hormona estimulante de las cápsulas suprarrenales, ¿ya? La ACTH, que produce adrenalina. En el caso de, ¿cierto? Estamos en peligro, tenemos que correr, tenemos que salvar nuestra vida, ¿cierto? La hipófisis produce esta hormona estimulante para que la suprarrenal, en este caso la glándula que está arriba del riñón, produzca adrenalina. En el caso de la hormona estimulante de tiroides, TSH, ¿okay? Es una hormona segregada por la hipófisis que, ¿cierto?, estimula la producción de tiroxina en la glándula tiroidea, ¿ok? Por eso cuando a uno le hacen un examen para ver si tiene hipotiroidismo, generalmente miden la cantidad de TSH. Si la cantidad de TSH es menor a lo normal, eso quiere decir que se está estimulando poco la producción de tiroxina. Es probable que tenga hipotiroidismo. En cambio, si tengo mucho TSH en la sangre, quiere decir que mi cuerpo, mi hipotálamo, mi hipófisis, está estimulando demasiada producción de tiroxina. Tengo hipertiroidismo, demasiada producción de tiroxina. Luego tenemos otras hormonas, por ejemplo, en el crecimiento de los niños, la hipófisis segrega una hormona estimulante llamada hormona estimulante del crecimiento, la GH. ¿Y qué hace esta hormona? Bueno, estimula el crecimiento de los huesos. Y esto se da en un periodo normalmente comprendido entre la niñez y la adolescencia. ¿Okay? Desde el nacimiento a la adolescencia. En preadolescencia hay un crecimiento de esta hormona. Esta hormona en algún punto deja de segregarse, ¿ya? Y dejamos de crecer. Ya tenemos otras hormonas, por ejemplo, tienen que ver con los caracteres sexuales, por ejemplo, las hormonas estimulantes de los testículos y ovarios, que son el estrógeno, ¿cierto? Producen hormonas sexuales como el estrógeno. Es decir, estas hormonas, la FSH, la hormona estimulante de los testículos y los ovarios, estimulan la producción de hormonas sexuales, como el estrógeno, la progesterona, la testosterona, ¿cierto? Y los gametos. ¿Dónde se ve harto esta producción o dónde se ve con mayor presencia el estímulo de esta hormona estimulante? Bueno, en la adolescencia. En la adolescencia están desarrollándose los caracteres sexuales, ¿ya? Entonces ahí tenemos grandes concentraciones de esta hormona estimulante.